El impacto de la inteligencia artificial va a ser una mezcla de la imprenta, la máquina de vapor y la bomba atómica. Yo tranquilo no me quedo, sobre todo por la última, desde luego, ¿no? Carlos Alberto Saiz, socio responsable del área de Governance, Risk and Compliance de Ethics Group. Gracias, Carlos, también por acompañarnos. A vosotros un placer estar aquí. Yo creo que hay que subrayar algo que también es tremendamente importante y es la celeridad, ¿no? La velocidad a la que esto va. Quiero decir que han venido otros fenómenos tecnológicos que han inundado nuestra vida, ¿no? De la telefonía móvil al cloud en el entorno empresarial. Pero es que la inteligencia artificial hace un año o año y poco, yo creo que, ¿no? el general, digamos, de los mortales conocía bastante poco, ¿no? Y en apenas un año ya estamos viendo que todos los días hay proyectos de inteligencia artificial, ley, autoridad de control, proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que quizá ese es uno de los mayores retos. Decía uno de los más famosos catedráticos del MIT que el impacto de la inteligencia artificial va a ser una mezcla de la imprenta, la máquina de vapor y la bomba atómica. Yo tranquilo no me quedo, sobre todo por la última, desde luego, ¿no? Pero está claro que el impacto puede ser grande. Yo creo que en el espacio en el que nosotros vivimos, al final Europa, España, aquí estamos en Coruña, tenemos un tema que tenemos que ver y es también cómo podemos competir, ¿no? Cómo podemos, ante las grandes tecnológicas, ante los países que llevan apostando por esto desde hace mucho tiempo, y que realmente han invadido el mundo con sus tecnologías, lo van a hacer también, ya lo están haciendo con la inteligencia artificial. Tenemos que ver ese equilibrio de, oye, ¿cómo vamos a hacer un uso responsable? ¿Cómo vamos a regular la inteligencia artificial? Y a la vez, ¿cómo vamos a hacer que esto sea competitivo? ¿Cómo vamos a hacer que podamos realmente implementar esto para que las compañías puedan sacar provecho, puedan sacar esos rendimientos y esa eficiencia que al final es la que todo el mundo busca? Entonces yo diría que los dos grandes retos que tenemos ahora es cómo una cosa que se ha introducido en nuestra vida de manera tan veloz la vamos a acomodar para poder decir que vamos a hacer un uso responsable de todo ello cuando hay un desconocimiento brutal en ese sentido, ¿no? Eso por un lado. Y luego cómo vamos a compatibilizar el fomento, la implantación, que esto sea real con la protección de los derechos de una manera equilibrada, ¿no? Y realmente no tenemos muchos espejos donde mirarnos, porque claro, Europa por un lado no quiere ser Estados Unidos y tampoco, por otro lado tampoco quiere ser China, que tienen sus inteligencias artificiales y sus usos. Entonces tenemos que hacer nuestro medio y nuestro hábitat para convivir con una inteligencia artificial, pues evidentemente respetuosa con los derechos y con los valores europeos en ese sentido. Bueno, yo creo que el reglamento europeo va a ser fundamental, va a ser realmente un hito. Está costando realmente parirlo porque evidentemente hay pues, muchos intereses y bueno, luego ya el momentum europeo, ¿no? De comisión, de parlamento y demás. Pero bueno, parece que falta poco y que dentro de poco tendremos ese reglamento que yo creo que va a ser fundamental, porque además va a regular algo que Maca me estaba explicando muy bien y es el rol que cada entidad va a tener respecto a la inteligencia artificial, es decir, va a decir cuáles son las obligaciones de cada uno, ¿no? Y ahí están los desarrolladores de tecnología y de IA, los implantadores, los explotadores, los usuarios, es decir, y depende evidentemente del rol que tengas, pues tendrás unas obligaciones u otras. No van a ser unas obligaciones que no van a resultar ajenas, porque los que trabajamos en el mundo de los riesgos, la ciberseguridad, la privacidad, van a ser relaciones en ese sentido parecidas, ¿no? Hacer análisis de riesgos, generar cultura interna sobre el uso de la inteligencia artificial, poner contramedidas, cuidado con las brechas de datos, es decir, todo este mundillo de obligaciones, digamos, ¿no? Pero creo que es muy importante algo que además tiene 2 días, aunque se lleva hablando mucho de ello, que es el tema del sandbox y de los entornos de pruebas, ¿no? El sandbox es esto y se ha publicado un Real Decreto hace apenas 2 días, precisamente para empezar a generar entornos de pruebas donde podamos probar sistemas de IA y ver el impacto que van a poder tener en la realidad si tuviéramos el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Entonces, es como hacer un simulacro, digamos, pero en un entorno controlado de pruebas y no metiendo, pues eso, digamos ya todas esas bases de datos, todos esos algoritmos a pleno rendimiento, sino diciendo, bueno, vamos a probar, vamos a ver qué pasaría si ya estuviera el reglamento publicado y si esta IA la pusiéramos en marcha, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de entornos, de pruebas, de simulacros van a ser muy efectivos y creo que positivos, y desde aquí animo precisamente a que las entidades se animen a participar en ello, porque considero que va a ser fundamental tener ese input de que sale de ahí todas las entidades, los organismos públicos, la propia autoridad de control, los profesionales, porque esto es una
no es nueva disciplina, lo decía Julián perfectamente, tiene muchos años, pero comúnmente ahora mismo podemos decir que sí que es muy nueva porque empieza a conocerse, aunque efectivamente hay expertos de hace muchos años, ¿no? Yo soy bastante crítico, ¿no?, vamos a decir, con los tsunamis normativos. Creo que hay normativas necesarias, pero fijaros en el momento en el que estamos. Textos sobre las cookies, ¿quién los lee? Nadie. Textos, es decir, yo soy abogado, no las leo, evidentemente yo no leo casi nada de lo que consumo ni compro, ¿no? Pero la inteligencia artificial va a ser una más. Entonces, como usuarios creo que tenemos que tener presente que nuestro banco, compañía telefónica, servicio de salud, cervecera, etcétera, que consumamos, van a utilizar sistemas de inteligencia artificial. Tengámoslo claro de aquí a pocos años. Va a haber una norma que va a velar por nuestros derechos, nuestros valores, ¿no?, etcétera, como ciudadanos. Pero es cierto que hay un profundo desconocimiento de todo esto y además unas obligaciones de transparencia y de información que a veces, como digo, se nos vuelven en contra, porque cuando informas, pero informas mucho, a veces lo que haces es infoxicar a la persona, como suelen decir los expertos, ¿no? Y dices, bueno, pues es que no entiendo nada, me has puesto 8 páginas sobre los usos de la inteligencia artificial, yo como usuario no entiendo nada, por lo tanto acepto y a la siguiente está. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar también un poco esto, ¿no?, el tema de la claridad a la hora de querer ser transparentes, de poder informar a los usuarios, pero que sea entendible en ese sentido. Y yo creo que eso, bueno, queda mucho margen por hacer, tanto en esto de la IA como en otras muchas cosas, ¿no? Bueno, como madrileño amante de Galicia, he de decir que me parece fantástico y de hecho creo que Galicia va a ser el epicentro de la inteligencia artificial en España, sin lugar a dudas. Para mí la palabra más importante es la generación del ecosistema que tiene que empezar a crearse, ¿no? Porque efectivamente pues hay compañías productoras de inteligencia artificial que serán otras compradoras de inteligencia artificial, desarrolladores, implantadores, profesores, abogados, consultores, etcétera, etcétera. Y todo ese ecosistema, tanto en el entorno público como en el privado, tiene que convivir. Tener aquí la autoridad de control donde, y esto es importante, no solamente va a tener competencias en la parte sancionadora y de supervisión, como muchas veces se conoce a las autoridades de control, sino creo que también de promoción, de sandbox, de hilar, vamos a decir, la industria y de promoverla, creo que va a ser muy importante. Así que esperemos que entre todos podamos dar lugar a esa comunión en el futuro.